Nomás no se amontonen, nomás no se amontonen. Ah, no, no se acuerdan del... ¿No? De las etapas, ¿se acuerdan de las etapas que vimos? Del niño, de los niños, ¿no? Ay, es que estaba Ay, hablando, pero no tenía el no sé audífono. cómo abrirla a la par, pero Las ¿Cómo abrir etapas qué? eran, no sé cómo abrirla a la par aquí en mi computadora, pero ¿Tu tarea? No, pero la puedes visualizar de Classroom en tu celular nada más para que saber qué es lo que me agregaron dentro de su tarea. O sea, yo tomo, les voy a explicar, nada más quiero saber qué información sacaron. las etapas fueron las que nos dio la vez pasada, ¿no? Periodo Ajá, ¿y todas les sancionador. quedaron claras? A mí sí, aquí anoté un ejemplo. Ok, entonces de ahí nos vamos a pasar al cognitivismo del papel del lenguaje. ¿Qué investigaron que era? Yo, Sonia, investigué Ajá, que el lenguaje en el cognitivismo pues es el primordial, ya que las funciones son las funciones más importantes del humano, porque ajá, es un instrumento del pensamiento y lo llevará a tomar o no noción en función de sus pensamientos. ok, Por ese motivo ayuda a la regularización de la conducta. Es un así es. medio que sirve para acceder a la información y a la cultura y Ujú. sirve para transmitir sus pensamientos, ideas, emociones y proyectos. Excelentemente bien. ¿Quién más me investigó? Yo. A ver, Yo, Viri. el estudio de cognición y lenguaje ha sido abordado por muchas disciplinas, las cuales enfocan estas temáticas en el ámbito social y cultural hasta un ámbito individual y neurológico. Ujú. Y en cuanto al desarrollo del lenguaje, destaca principalmente los estudios sociolingüísticos o antropológicos realizados en comunidades indígenas Ujú. que se encuentran en relación con otros grupos sociales de niños mexicanos, y de ahí surge la investigación del desarrollo psicocultural infantil. Muy bien. Noemí, ¿qué me investigaste tú del papel del lenguaje en el cognitivismo? Yo empecé a ponerle porque tuve complicaciones, pero Ajá. espérame, le puse, bueno, es lo que también iba a preguntar porque tenía varias dudas, pero igual lo empecé a bajar a ver si estoy bien. A ver, Ah, dime qué es lo que guardaste. el lenguaje es uno de los entes facilitadores del proceso de conceptualización y por ende de formación de conceptos. De ahí que desde la tradición saussuriana, el Ajá, lenguaje se haya definido esencialmente como una facultad inherente al hombre que hace ajá. posible la comunicación. Esa facultad multiforme y heteróclita se estudia a través de un ente homogéneo y social. La lengua, la cual se constituye a partir de signos lingüísticos. Estos signos lingüísticos tienen dos caras, una de la significante, que es la imagen acústica, Ajá. y otra el significado, la imagen mental o el objeto, el concepto. Tú me estás hablando en general del rol del lenguaje en el ser vivo, ¿verdad? Bueno, en el ser humano. Venía como parte dentro del cognitivismo, bueno, Ok. del artículo que vi, Sí es me una pusiste parte del bibliografía en tu lenguaje. tarea, ¿verdad? Sí, es Ok. en lo que apenas la estoy acomodando, por eso Bien, me está tardé, bien. pero sí se la voy a mandar hoy. Bien. A ver, Vero. ¿cuál es el papel del lenguaje en el cognitivismo? La Ajá. lingüística cognitiva es un movimiento lingüístico que concibe el lenguaje como una capacidad integrativa dentro de las tareas cognitivas propias del hombre, lo que Ujú. devela que el lenguaje está basado en procesos de cognición complejos, tales como la percepción, la conceptualización, categorización, inferencia, entre otros, lo que de una u otra forma permiten una aprehensión, funcionamiento, estructuración y adecuación de la realidad y el mundo. Excelentemente bien. Bueno, chicas, les voy a dar yo un contexto un poco más sencillo para que lo podamos entender. Aquí les puse una diapositiva, lo traté de explicar lo más sencillo posible. Está Cassandra por ahí, ¿quién está? Bueno, creo que está. Cas, ¿me apoyas porfa con la lectura de la diapositiva, por favor? ¿Sí me escucho? Sí, Ok, voy. gracias.
No me podía conectar porque ayer no encontraba mi cargador, entonces se me apagó el teléfono y mi entrada es muy rara, entonces me lo pusieron a cargar en otro lado. No te Pero bueno, preocupes. en la primera diapositiva, ¿verdad? Sí, porfa. Ok, el cognitivismo en el papel del lenguaje. La teoría cognitiva, en lo referido al origen del lenguaje, defiende que el origen del lenguaje está infinitamente vinculado con el desarrollo cognitivo, de tal manera que el niño aprenderá a hablar solo cuando acceda cognitivamente a un determinado nivel de ese desarrollo cognitivo. En otras palabras, nuestro hijo aprenderá a hablar en el momento que esté preparado cognitivamente para ello. ¿Por qué? Porque la estructura cognitiva de nuestro cerebro no únicamente es el nosotros aprender a decir palabras, el que yo aprenda a decir mamá o a repetir lo que tú me estás enseñando a mí, no significa que yo esté generando una estructura en mi cerebro y yo esté comprendiendo lo que yo estoy haciendo. El generar lenguaje es algo muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque tienes que estructurar las palabras y darle un sentido a esas palabras. Cuando ustedes tienen, bueno, alumnos, hijos, sobrinos, que son menores, que tienen a lo mejor 2 o 3 años, empiezan ellos a desarrollar pues su parte, una de sus partes cognitivas del cerebro y empiezan a identificar que la palabra agua, pues significa agua y es algo que sacia su necesidad. Pero ellos todavía no desarrollan la necesidad o bueno, la estructura física de yo puedo decir, yo necesito agua porque tengo sed. Ellos no tienen todavía esa capacidad cognitiva o el desarrollo necesario en su cerebro para poder ellos juntar esas palabras y generar una oración. El lenguaje como tal, en la etapa cognitiva, la estamos generando y especificando únicamente en el que el alumno o el menor pueda hacer la conexión correcta de las palabras para generar un significado. En este caso, el niño o el menor ya sabe la trascendencia de lo que necesita y la unión de esas palabras para poder llegar a un fin determinado. Por ejemplo, si el sobrino de Noemi le dice, Mimi, porque a lo mejor así le dice de cariño, yo quiero un dulce. Ese niño ya sabe armar una oración completa, ya tiene un conocimiento y ya tiene su desarrollo cognitivo, un poco a lo mejor, digo, no tan desarrollado como a lo mejor un niño de 7 u 8 años, pero ya entiende lo que es el orden de las palabras y la consecuencia que va a llevar esa palabra y sabe estructurarlas para poder pedirlo. Sin embargo, a lo mejor un niño ya sea con autismo o a lo mejor un niño más pequeño, solamente te puede estructurar a lo mejor 2 palabras. Quiero cama o algo así. No estructuran realmente, saben el significado, pero todavía no tienen la capacidad para ellos poder juntar ese tipo pues sí, de palabras, oraciones o las sílabas para ellos generar y transmitirle a la otra persona lo que ellos necesitan. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, Sí, pero por maestra. ejemplo, tú con tus alumnos, los dos que me dijiste que fue para ti un logro que ellos pudieran armar una oración, cuéntame cómo fue y qué edad tienen esos niños. Aníbal lo conocí al 1 año y medio, casi 2 años, y a Alison Ajá, también, pero ahorita ya tienen 5 y Alison 4. ajá, Ellos empezaron con gritos y señalamientos, no emitían ninguna palabra, ninguna. Y ya después el proceso fue inicial con imágenes, tarjetas de ajá, imágenes, baño, agua. ajá. Íbamos a ir al salón de cantos y era mostrarles la tarjeta de cantos y entonces o ellos señalaban cuál querían y entonces así era su manera de comunicarse. Ya después poco a poco se dejaron las tarjetas y empezó la comunicación verbal. Y Así les es. ha costado mucho trabajo, pero ellos acuden también a terapias particulares y pues ya van en ese proceso avanzado de dejar los pictogramas o las imágenes, allá ahora una comunicación Establecer una verbal. oración. Sí. Así es. Por ejemplo, a nivel preescolar, nosotros como docentes únicamente somos un apoyo del menor. ¿Por qué? Porque muchas veces el menor, dentro de su entorno, que es su familia, está mal acostumbrado a señalar y que se le den las cosas. El alumno, pues sabe que en su casa no necesita establecer una oración para que lo lleven al baño o para cubrir sus necesidades y decir, mamá, necesito agua. ¿Por qué? Porque en su casa, por X razón, porque es el consentido, porque es el más chiquito, por lo que tú quieras, ya le saben descifrar lo que el niño quiere. En cambio, al llegar al aula en primero de kinder con su maestra, nosotros vamos a hacer el apoyo y la guía para que ese alumno aprenda a desenvolverse, aprenda a unir las palabras y aprenda a decir las necesidades y lo que él requiere.
Por eso es muy importante que se hable con los papás o la persona o tutor que está a cargo del menor, que se dé el seguimiento en casa, porque muchas veces en la escuela el alumno ya te dice quiero ir al baño y en la casa te dice la mamá es que el niño se hace del baño. Entonces los niños también son muy inteligentes. Es muy importante que nosotros compartamos con los padres de familia el seguimiento que se tiene que dar con el menor para que este aprendizaje vaya siendo sumativo y no retroactivo, porque después empiezan con que se les olvida que aquí es la casa, que ya es la escuela y se hacen del baño en la escuela porque están acostumbrados a que en su casa lo pueden hacer y empiezan los conflictos cognitivos de saber, a ver, ¿dónde tengo que hacer esto y dónde tengo que hacer otro? Entonces se tiene que hacer un acompañamiento desde casa y ustedes también que tengan los focos rojos en los alumnos que ven que tienen a lo mejor doble comportamiento, que a lo mejor llega mamá y con mamá son completamente diferentes a lo que están en aula. Entonces, empezar a indicar esos tipos de alumnos para que nosotros podamos dar un seguimiento más cercano y también ver las posibilidades que tenemos de acercarnos más o no al niño para nosotros poder llevar un acompañamiento de manera correcta. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Maestra, Dígame. yo en algún momento llegué a utilizar, no sé si ha escuchado el método Doman. A ver, cuéntamelo. Bueno, es un poquito estimular cognitiva y sensorialmente, Ajá, de manera de que, por ejemplo, pones una imagen, obviamente cartulina con la palabra, la imagen, ajá. y cuando tienes por ejemplo, había 3, yo les mandaba esos a los papás, la palabra, la imagen, y si ellos tenían un perrito, que ellos Ajá. pudieran tocar el perrito para que lo pudieran asociar, Ajá. para que pudieran interpretar la palabra. No sé Denme si un minuto. esto... Me Sí, está marcando el coordinador. Denme un minuto, ¿va? sí. ¿Que tenemos, Mande. que tenemos alumna nueva? ¿Chicas? ¿Paulina se llama? Ok. Y no está en el grupo de WhatsApp, Sí, ¿verdad? se integró Paulina. No, aún no. Ok, Nos avisaron hoy. déjenme le comparto el link de Classroom para que se una a la clase. Ahora sí, No, no puedes tengo continuar, problema. porfa. Perdón la interrupción. No, no hay problema. Yo le comentaba que se realizaban una serie de palabras por categorías. Por ejemplo, vemos animales, partes del cuerpo. Ajá. Se escribe la palabra, una imagen y pues tocamos para que puedan interpretar con claridad. Para que haya una asociación y una asimilación. ¿Y qué vamos a generar con eso? Con la asociación y la asimilación de lo que tú estás haciendo. Aprender a, pues, a leer. El aprendizaje significativo, ajá, de Sí. cualquiera de los rubros que tú necesites. Fíjate, Sí. eso en cuestión de texturas, yo solía, mi sugerencia es que se maneje antes de que el menor entre al kinder. ¿Por qué? Porque tú estimulas, hay niños que están sobreestimulados también porque los llevan a muchos lados, pues. Pero el tú estimular con anterioridad al menor para que el menor tenga el conocimiento de las texturas y eso, tú no sabes la maravilla. Les voy a compartir unos artículos que tengo y unos videos que tengo por ahí guardados, por si los quieren ustedes poner en práctica, ya sea con sus niños, sobrinos, alumnos que puedan tener, para que vean lo importante que es la estimulación temprana. Digo, el que no estimule a su menor no significa que va a ser un fracaso escolar ni que no va a resaltar en el mundo de la educación, pero sí es muy importante, como tú dices, la estimulación temprana, pongámosle así, para que el niño pueda hacer un reconocimiento previo antes de que él ingrese a clases de texturas, sonidos. Por ejemplo, hay unas actividades didácticas en las que existen libros que son niños para más o menos de 6 meses y que tienen, por ejemplo, el pollito, el perrito, el gatito y la imagen del animalito, le pican y también el sonido que emite. Entonces hay niños que a los 8 meses ya te identifican el gato y solitos te dicen ¡miu! Imagínate qué padre el desarrollo que tú estás generando en ese niño y el conocimiento previo que él va a tener cuando él vaya a ingresar a kinder, porque te estoy hablando que hace ese tipo de libros, hay niños desde los 6 meses que tienen interacción con ese tipo de libros. Imagínate
Cuando ese niño llegue a lo mejor a primero de primaria, y ya te vas a ver dominar qué son los animales, bueno, a lo mejor los comunes, los que ven en ese libro, qué sonidos emiten y probablemente hasta la letra con la que empieza. Entonces sí es muy importante la estimulación, pero en mi sugerencia, en cuestión del lenguaje, sí es, creo yo, más importante el prestar atención y el darle seguimiento continuo a cada uno de los alumnos para saber qué es lo que han aprendido en casa o cuáles son los déficits que en casa nos están enseñando, para que nosotros al alumno, por lo menos a segundo de kinder, ya los podamos pasar, por lo menos formando oraciones y saber avisar que van a querer ir al baño. Normalmente ya en las escuelas públicas pues ya se eliminó el primero de kinder. En algunos colegios sigue siendo obligatorio o esencial el que lo cursen, pero bueno, ya es opcional de acuerdo a lo que ustedes quieran ejercer y en qué nivel lo quieran hacer. Pero no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, algún otro comentario, interacción No. respecto del lenguaje. ¿No? ¿Vamos bien? No. Bien. Sí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Ay, disculparán mi compu, ¿verdad? Y empezó a ponerse sus moños ya, de abajo. Ok. Clau, ¿me apoyas con la lectura de la diapositiva, por favor? ¿Estás por ahí, Claudia? TikTok, TikTok. Decía que estaba entrando y saliendo porque su Ajá. internet estaba Es lo que le fallando. iba a comentar. Ok, Viri, ¿me apoyas con la lectura, por favor? ¿No estás tampoco, Viri? Sonia, ¿andas por ahí? Sí, ¿Me esta apoyas? conducta lingüística, la Ajá. repetición, ecolalia, se trata de la simple repetición de sílabas y palabras que el niño ha escuchado. La repite simplemente por el placer de emitirla. Hasta ahí. ¿Qué opciones o ejemplos me pueden dar del primer ejemplo que les puse? De la repetición de No. ecolalia. ¿A qué se les viene a la Pues, mente? Mamá, Ajá. estarle repitiendo al niño las palabras conforme hacemos agua. Ajá. Tienes agua, te doy agua. Ok. Para ¿Y que qué no otras escuchen palabras los el- niños escuchan y que por el simple placer de decirlas las vuelven a repetir? Coca. Ajá. Y hasta Coca, las papa. majaderías, ¿sí o no? Sí. Que a veces ni siquiera se les enseñan a ellos, pero escuchan y dicen, ah, yo también lo voy a decir. Y se dan cuenta que es algo que a ustedes no les parece, pero al niño le genera placer escuchar de, no, no tienes por qué decir eso. ese pipí, popó. Ajá, ajá, también. Bien, continuamos con la siguiente. ¿Me apoya Sonia, por favor? El monólogo, el Ajá. niño expresa sus pensamientos en voz alta y solamente sirve para acompañar o reemplazar una acción. A Por este, ejemplo, ajá, cuando sí, sigue. nuestro hijo está jugando con los encajables y Los dice en cuadritos voz alta, esos. Perdón. Ajá. el círculo va aquí. No nos lo está diciendo a nosotros, sino que a sus pensamientos los está plasmando en voz alta. Ujú. Les ha tocado, por ejemplo, escuchar que dicen, Emilio tiene sueño. ¿Y ellos son Emilio? Sí, han escuchado ese tipo de niños que a veces dicen, no sé, Janet tiene hambre. Y ella es Janet. ¿Sí han escuchado ese tipo de comentarios en los niños menores? Sí. ¿Y por qué Yo creen no. que ellos lo hagan en voz Sí. alta? También aparece la etapa de los soliloquios, Ujú. donde ellos se hablan, se contestan y cuando Ajá. juegan interactúan con sus mismos juguetes, pero la conversación es hacia ellos mismos. Así es. Muy bien, continuamos con la siguiente. Vero, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Sí. El monólogo en pareja o colectivo. Se trata del diálogo que se da entre el niño y un interlocutor, pero que en el cual el niño no intenta comunicar o hacer entender el mensaje que está emitiendo. Ese, por ejemplo, es muy común cuando están los niños muy pequeños que todavía ni siquiera pueden decir algunas palabras, de unos 6, 7 o a veces 8 meses, en el que el niño empieza
Pues, ¿cuál es la terminología correcta? A ¿Balbucear? balbucear, ajá. Y nosotros le contestamos, sí, yo también te quiero mucho y bla, bla, bla. Nosotros no entendemos realmente si él quiere comunicar algo o no, pero nosotros como adultos tratamos de darle un sentido a eso, ¿sí o no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, chicas? No, ¿Vamos bien? No. Las voy a dejar salir temprano, no se preocupen. Yo les dije que esto era teoría, pero esperemos que no se haga muy aburrido, ¿va? ¿Quién más anda por ahí? Noemi, ¿me apoyas, porfa, con la lectura, por favor? Sí. Dice, rol del docente en el cognitivismo. El profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprende significativamente y que puede aprender a pensar. Ajá. El docente se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para lograr esos fines. No debe desempeñar el papel de protagonista en detrimento de Ajá. la participación cognitiva de sus alumnos. Entonces, ustedes como docentes, ¿qué van a hacer con el alumno? Tú como docente vas a enseñar al alumno a que aprenda a aprender o que aprenda a pensar. Como por ejemplo es el modelo que está por competencias dentro de la Universidad de Guadalajara a nivel prepa, bueno, bachillerato, en el que te dice, bueno, yo te voy a enseñar a que tú seas competente ante el mundo. Y tú como docente, en un aprendizaje cognitivo, dices, yo voy a hacer el apoyo en el alumno para que él aprenda a aprender. ¿Y cómo tú vas a acercarte a un alumno para enseñarlo a aprender o a pensar? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Algún ejemplo? que haga las cosas por sí mismo y experimente, a lo mejor darle las bases, pero que lo haga. Como dice ahí, no ser el protagonista, el maestro, sino el alumno. Así es, pero ¿qué ejemplo no sé, algo que tú quieras enseñar que es algo súper sencillo y que tú digas, bueno, con este modelo puedo yo implementar el modelo cognitivo? No sé, a lo mejor quiero enseñarles los colores, a leer, o tú dime con qué ejemplo lo pondrías a práctica. Puede ser con un baile, una canción. Ajá. ¿Y cómo es que tú lo vas a enseñar a aprender? Por medio de la imitación. Ajá. O qué otro, por ejemplo, cuando estamos viendo lo de bachata. Ahí, no, yo no sé nada de baile, tómelo como si realmente fuera cierto. Pongamos que en la bachata son 5 pasos, ajá, que mueves y que levantas cadera y a la izquierda. Lo que mueves y que levantas cadera y a la derecha. Pongamos que sean 4 pasos esenciales del aprender a bailar bachata. Entonces, yo como docente, ¿qué voy a hacer? Te voy a enseñar los 4 pasos esenciales o representativos de la bachata o de la cumbia o de X ritmo musical y el alumno va a aprender. Entonces, ¿qué va a decir el alumno? Bueno, entonces yo ya sé que que a lo mejor la bachata son 2 para allá, caderazo, 2 para acá, caderazo. Entonces digo, yo ya puedo agregar a lo mejor una vuelta porque ya sé cómo tiene que ser el ritmo, por ejemplo. O, ¿en qué otra cosa puedo darles el ejemplo que tú enseñas por ejemplo, los cuadritos que les puse que son para armar los alumnos? Que dices, bueno, tú puedes armar por ahí un castillo, un camión, tú con esos construibles, creo que se llaman, tú puedes armar la figura que tú quieras. Ahí tienes algunos ejemplos dentro de los instructivos de qué tipo pues, de formas les puedes dar. Y tú, por ejemplo, al alumno le vas diciendo, mira, se tiene que enganchar de esta manera así para que no se caigan, o los colores, ponerlos de esta manera y tener una base para que no se vaya de lado. Tú le estás enseñando eso al alumno. Entonces el alumno, cuando tú le dejas el que él realice esa acción y le dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer un castillo, tú le vas a dibujar o le vas a tomar una foto del castillo que ustedes ya tienen prearmado y el alumno tiene que formarlo. Entonces el alumno va a buscar la manera de poder llegar a ese mismo resultado. ¿Y tú qué estás haciendo en el alumno? Que lo estás enseñando a pensar, a que él diga, ah, mira, tengo que hacer esta situación para que esto quede armado, quede plasmado de la misma manera en que el docente me lo está poniendo a mí. ¿Sí les queda claro? A ver, no sé si, bueno, yo A lo mí sí. interpreto de esta forma. A ver, te Como escucho. cuando los enseñas a sumar, Ajá. les das tu método para que Les- ellos lo procesen
Así es. Y almacenan la información y ya por medio de juegos, tú pruebas si realmente llegaron a ese aprendizaje. Ajá, con los resultados que tú aprendieron a vas a pensar. obtener de los ejercicios que tú hiciste, con esos resultados te das cuenta si el alumno llegó al objetivo que es aprender a pensar. Porque a lo mejor tú al alumno le vas a poner una suma de 2 dígitos. Tú lo vas a enseñar a sumar 2 dígitos y 2 dígitos abajo y 2 dígitos arriba. Entonces tú le vas a poner posteriormente a tu alumno 3 dígitos arriba y 3 dígitos abajo. El alumno, en teoría, tiene que pensar ahí y decir, bueno, se tiene que seguir la misma estructura. Si aquí no me cabe, llevo una y así. Pero eso ya es un paso en el que tú vas a ser como guía del alumno y que el alumno tiene que aprender a pensar. Si el alumno realmente a lo mejor no llega a ese desarrollo en ese momento cognitivo que diga, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues tú tienes que ya ser el docente, es quien se acerca y dice, bueno, te vuelvo a explicar nuevamente. Pero se supone que tú en el primer ejemplo que diste y todas las prácticas que hiciste del primer ejemplo y a todas las variantes que a lo mejor expusiste, que a lo mejor que tengo un cero arriba, que esto, que el otro, el alumno en teoría ya con 3 dígitos arriba y 3 dígitos abajo tiene que saber llegar al resultado, porque se supone que tú ya fuiste un guía para que el alumno piense significativamente y dé un buen resultado. ¿Sí queda claro? Sí. Pero, por ejemplo, aquí no sería si yo agrego un punto decimal. ¿Por qué? Porque probablemente yo todavía no abarco ese tema con el alumno. Entonces eso va a ser un bloqueo dentro de su aprendizaje y va a decir, a ver, tú me enseñaste a poner números arriba, números abajo y hacer una suma de manera corrida, pero a mí jamás me enseñaste a agregar un punto decimal. Entonces eso yo no lo puedo generar o representar como un aprendizaje cognitivo que el alumno tiene que aprender a pensar. ¿Por qué? Porque es un tema que a pesar de que lleva un seguimiento, no es algo que el alumno pueda desarrollar por sus propios medios y decir, ay, mira, pues el punto decimal se pasa, eso no. ¿Sí me explico? O sea, son temas que están abarcados y que la complejidad del mismo sean las mismas variantes, pero si agregamos algo extra que, porque por ejemplo las divisiones con punto decimal o con más números afuera, no es lo mismo la división de un solo número afuera que a lo mejor con 3 cifras afuera. ¿Por qué? Porque el desarrollo es un poco más, no es lo mismo decir, ay, la tabla del 8, 8 por 4 es 32, allá agregarles 2 números afuera. Entonces así, ¿vamos bien claro en esto? Porque a veces Sí, decimos, o sea, no, es que yo ya hice la práctica con el alumno y ya que le puse el punto decimal, el alumno no lo supo descifrar. No, pues es que si no has visto el tema de punto decimal, pues el alumno pues es tampoco va que a ser adivino. la misma plantilla nos dice, el docente se debe centrar especialmente en la concepción. O sea que Así si es, no han desarrollado ese proceso intelectual, pues no van a llegar al punto de aprender a pensar. así es. Y tampoco va a generar un resultado favorable. ¿Ok? A ver, déjenme, me dice la alumna que no le deje entrar así directo. Porque le pueden pasar, ¿tienen el teléfono de Paulina? Porque se lo mandé por WhatsApp y me dice que no la deja ingresar. Maestra, si les pasa el número para que la persona que nos agrega, nuestra compañera la agregue. Es que yo la tengo, o sea, ya me pasaron su número, se lo mandé por WhatsApp y me dice que no la deje ingresar. ¿A ustedes sí les dejó ingresar directo en cuanto dieron Sí, clic? sí. Sí. Raro. A El Bueno, mí, problema es que a la mí persona no. que es la que ingresa, acuérdense que tenía hoy el evento de su hija, a lo mejor va a estar ocupada. A mí no me dejó entrar luego me pidió que si quería como hacer, a lo mejor ella también está poniendo que quiere hacer como cambio Zoom, pero yo le puse que no y ya me conectó directo. No sé si esté teniendo el mismo problema que yo. Tiene que no sé. cargar todo de nuevo y volver a ingresar. Sí, ¿les parece si vamos y volvemos para ver si es algo de que no la deja entrar, a ver si nos deja entrar a todos? Y ahorita seguimos ¿Cuánto con el tiempo, tema. maestra? No, nomás nos ¿Cuánto salimos y tiempo? volvemos a conectar. Ok. ¿Va? Gracias, chicas. A ver. Rol del docente. La Ajá. muestra al docente en un enfoque enciclopédico, dando Ajá. un especialista que domina la materia a la perfección para la enseñanza de la transmisión del saber. Así es. Se puede correr el peligro de que el maestro tiene conocimientos, no sepa enseñar. Se muestra al docente un enfoque comprensivo, donde el intelectual comprende lógicamente la estructura de la materia y la Ajá. transmite de modo
a los alumnos que lleguen a comprender lo mismo. Muy bien. ¿Quién más me puede compartir lo que me investigaron de el rol del docente en el cognitivismo? Yo ahorita al final, Yo- maestra. Ok, a ver, Vero. Yo más, ¿Cuál es el Ahorita, rol ahorita. del maestro en el cognitivismo? El Ajá. rol principal del docente es el de actuar como mediador o intermediario entre los contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva que despliegan los alumnos para asimilarlos. Ajá. ¿Quién más dijo yo? Muy bien, Yo, Vero. Claudia. Muchas gracias. Dime, Clau. yo tengo el rol que desempeña el docente dentro del cognitivismo es el de organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. El profesor es el encargado de promover las estrategias cognitivas y motivadoras de sus alumnos a través de la experimentación que darán lugar a un aprendizaje significativo. Muy bien. ¿Quién más me investigó algo? ¿Nadie más? Yo, A ver. el rol principal del docente es el de actuar como mediador o intermediario entre los contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva que despliegan los alumnos para asimilarlos. El número 1, el que desempeña el docente dentro del cognitivismo es el de organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. Es el encargado de promover las estrategias cognitivas y motivadoras de sus alumnos a través de la experimentación que darán lugar al aprendizaje significativo. Así es. Será guía el encargado de proporcionar feedbacks a los estudiantes respecto a su Retroalimentación. trabajo Ajá. y el desarrollo de los conocimientos, así como Ok. sobre la obtención de los objetivos fijados anteriormente. Bien, entonces, ¿qué estrategias, por ejemplo, ustedes didácticas utilizarían para la suma? Yo, por ejemplo, se me ocurre, bueno, de acuerdo al material que yo tenga dentro de mi aula, probablemente en lugar de a lo mejor yo ponerme en un primer momento con un pizarrón, probablemente yo lo que haría será con tapas, si es que yo tengo pues a la vista, a lo mejor con tapas de las de que son de coca, de spray, de garrafón, de los que tengamos, hacer el conteo, ¿no? Aprender a sumar. Entonces, esa es a lo mejor la primera instancia que yo utilizaría para que el alumno empezara a sumar, que es lo que yo tengo a la mano. Pero probablemente en una escuela rural no tenga yo ese material didáctico a la mano. Es un material didáctico que yo tengo que crear para yo poder llevar a cabo la suma. Entonces dices, bueno, no tengo ese tipo de herramienta, no tengo el ábaco. En una escuela rural, ¿ustedes qué tipo de material improvisarían como herramienta didáctica para enseñar a realizar una suma? Una suma sencilla, estamos piedritas, hablando... ¿no? Yo diría Ajá, también con piedritas. ok. Tapitas, Los dedos. Ajá. ¿Por Con qué? los Porque, mismos colores. ajá. palitos. ¿Por qué? Porque el Tricolores, alumno, palitos. muy bien, chicas, está, o sea, está excelente. ¿Saben por qué? Porque ustedes con el alumno, ¿qué va a hacer? El alumno al tener físicamente las cosas con las que puede contar, el alumno va a poder interpretar y va a decir, ah, mira, aquí tengo, digo, no saben que son labiales, ¿verdad? Por aquí tengo diferentes colores. Entonces, el alumno al tener el tacto de esto y poder decir, ah, este más este son 2. Estamos hablando de algo súper sencillo, ¿no? A lo mejor de sumas de 1 o 2 dígitos, 3 dígitos. El alumno al tener la interacción directa con alguna herramienta, cualquier tipo de herramienta, si sea una piedrita, si sea una tapa de garrafón, el alumno va a poder asimilar de una manera más sencilla ese conocimiento. Entonces, ¿qué estamos nosotros generando en ese escenario como docentes? Nosotros vamos a hacer el acompañamiento y aparte vamos a hacer la guía para que el alumno pueda desarrollar y abrir su mente a ese tipo de aprendizaje, porque muchas veces el alumno viene bloqueado, porque siempre les dicen en su casa, los amigos, los vecinos, X, y le dicen, es que las matemáticas es lo más difícil que te puede pasar en la vida. Entonces el alumno llega bloqueado, o sea, algo tan sencillo que a lo mejor puede ser una suma, el alumno llega bloqueado. ¿Por qué? Porque alguien ya le dijo que era súper difícil las matemáticas. Entonces lo que tú tienes que crear como docente es romper esa barrera que probablemente puede existir o no, pero tú no eres adivino para saber si existe esa barrera o no. Entonces tú vas a crear una herramienta didáctica para que el alumno tenga la capacidad de palpar y de poder relacionar ese conocimiento nuevo que va a tener para que el alumno no lo pueda olvidar y para que el alumno rompa la barrera que a veces se le ponen por parte de la familia, de los amigos o del entorno social donde se desenvuelve. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Oigan, Sí. ¿quién es Yara? Sí. No, es No que sé, yo también me preguntaba quién era ese nombre, de quién era ese nombre. es que ahorita me solicitó una y dice, ojalá que sea la chica nueva. Bien, entonces continuamos con el siguiente
tema. ¿Cuál es el papel de la didáctica en el cognitivismo? ¿Me investigaron en su tarea? ¿Recuerdan que era didáctica para empezar? ¿Te acuerdan que vimos el primer día que tuvimos clase la diferencia entre didáctica y pedagogía? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, eran como las estrategias, ¿no, maestra? Las herramientas de los que yo me hago llegar para que el alumno genere un aprendizaje. ¿Y la pedagogía qué va a ser? La ciencia que estudia todas las herramientas de aprendizaje. O sea, la pedagogía la vamos a poner como un todo y dentro de esa rama de la pedagogía vamos a poder bajar la didáctica. ¿Por qué? Porque la didáctica me va a decir, bueno, tienes tales herramientas o te da los medios para que tú puedas implementar unas herramientas nuevas. Como yo les decía, no me acuerdo si fue su grupo o a qué grupo les dije, de lo del abaco, que, bueno, su finalidad en el momento que se creó probablemente fue para aprender a sumar. Pero a lo mejor a mí, a nivel preescolar, me sirve para la identificación de colores. ¿Por qué? Porque las bolitas vienen de diferente color. Entonces, yo lo voy a utilizar como una herramienta didáctica para el aprendizaje que yo quiero generar. Entonces, probablemente pueda haber herramientas didácticas ya creadas que ustedes puedan utilizar para diferentes fines o que ustedes puedan crear con un fin en específico. Digo, porque a lo mejor dices, yo necesito que el alumno aprenda el arriba, abajo, derecha, izquierda, todo lo espacial. Entonces, ¿qué herramienta didáctica puedo utilizar? Probablemente yo te puedo decir, bueno, utilizas una caja de lavadora para que el alumno pueda identificar realmente qué es arriba y puedas tener y palpar lo que está realmente arriba. Y eso puede ser una herramienta didáctica que yo puedo utilizar, que a lo mejor se me vino a la cabeza, pero probablemente ustedes no. A lo mejor ustedes lo sacan al jardín y lo voltean a ver el cielo y bueno, vamos a identificar que arriba pues es donde está el cielo, etcétera. Cada quien puede utilizar el tipo de herramienta didáctica que para ustedes sea más favorecedor para el tema que ustedes puedan brindar. Entonces, ya recordamos que es didáctica, ¿verdad? Bien, entonces, de la tarea que me investigaron, ¿cuál es el papel de la didáctica dentro del cognitivismo? Yo, maestra. A ver, dime. Dice, el grupo de cognición y didáctica de las ciencias investiga los procesos cognitivos relativos a la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. ¿Sí? Desarrolla propuestas didácticas, así como textos, materiales y equipo para diversos niveles educativos. Ajá, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más investigó? ¿Quién es Yara? A ver, yo que ando viendo por ahí, ¿quién es Yara? Dime que eres la chica nueva que no se podía conectar, por favor. No, ya se salió. Ya se salió. Se cancela. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más me investigó? El papel de la didáctica. A ver, dime, Vero. ¿Cuál es el papel de la didáctica en el cognitivismo? Objetivo didáctico, según el paradigma cognitivo, los dos principales objetivos de la educación deberían ser lograr el aprendizaje significativo con sentido, desarrollar habilidades estratégicas generales y específicas del aprendizaje. Ok, ¿quién más? Lo mismo. Tengo... A ver, ¿quién dijo yo? Yo, Viri. Ok, Viri, continúa. La idea de la didáctica estuvo vinculada por diversos significados. El primero fue la didáctica como un acto de enseñar. Ajá. La didáctica como instructor calificador para enseñarse. El 3, manuales y métodos de enseñanza como cursos didácticos. Y cuarto, el proceso de aprendizaje como actividad central en el aprendizaje y el propósito especial de la activación didáctica. Ok. Clau, ¿tú qué me investigaste? Yo, es uno de los objetivos del enfoque cognitivo del aprendizaje. Es despertar en el estudiante la habilidad de procesar y dar significado a la información y generar de forma autónoma sus propias estrategias de aprendizaje. Bueno, es más, pero hay algo que aquí me llamó mucho la atención. Dice, dime. Esto es el procedimiento rutinario en el que el docente se limita a presentar y a proporcionar, contenidos de forma magistral, lo cual facilita su labor, pero no la del estudiante, pues dificulta el camino hacia un aprendizaje autónomo. O sea que dejar de hablar todo el tiempo y solo que el alumno observe. No sé si lo entiendo así. Así es. Ahora sí, ahora ya hay que, entre los dos, tienen que llegar al aprendizaje y siempre la maestra con una didáctica para que le sea más enriquecedor al alumno el tema que se va a ver.
Y, por ejemplo, tú como docente dices, bueno, ¿qué herramienta didáctica puedo implementar yo para que el alumno de su propia cabeza pueda decir, bueno, ¿cómo voy a aprender? La mayoría y lo más utilizado son los mapas mentales, los cuadros sinópticos, pero existen muchísimas herramientas más que deben compartirles, ¿verdad? Y no se los he subido. Tengo ahí varias herramientas, por ejemplo, hay uno que se llama Modelo Escarabajo. ¿Sí lo han trabajado alguna vez? ¿No? Yo Les voy no. a subir una fotito, se los voy a subir antes de que termine la clase para que lo vean. Es, por ejemplo, literalmente es un escarabajo y en cada una de las patitas hay información relevante de algún tema. También existen mallas de información. Les voy a compartir todas las que yo tengo para que cuando seamos docentes salgamos, por favor, de lo más común que es el resumen, el cuadro sinóptico y eso, porque renta es que tú al alumno se supone que le tienes que facilitar y hacer que el alumno aprenda a aprender y que el alumno indague y que el alumno investigue. Sí, es correcto. Pero el alumno también tiene que tener otras herramientas que diga, bueno, a mí me llaman la atención los colores, voy a hacerlo a lo mejor con un modelo escarabajo, a lo mejor a mí se me hace más fácil una lluvia de ideas, entonces dile, bueno, yo te puedo pasar a ti un formato en el que tú sepas realmente cómo hacerme una lluvia de ideas con la información que yo te estoy solicitando. ¿Por qué? Porque tú también como docente, al momento de ser facilitador, y que pongas al alumno a pensar y si tú le das las facilidades de decir, bueno, si tú eres un poco más visual y tú me dices, maestra, yo puedo hacer a lo mejor un gráfico con la información que usted me pide. Sí, hay que ser accesibles en eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el tipo de aprendizaje que también tenga cada alumno. Si yo veo que mi alumno es muchísimo más visual y yo me estoy cerrando únicamente en hacer a lo mejor un cuadro sinóptico o a lo mejor un resumen, al alumno no se le va a caer la información y mi objetivo no se va a lograr y voy a hacer perder tiempo al alumno y voy a perder tiempo yo y el alumno no va a generar conocimiento. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Va. Sí. Les voy a compartir un video en Classroom, está súper cortito nada más para hacer un feedback, una retroalimentación del tema. Ahorita les voy a subir algunos ejemplos de modelo escarabajo y de todos los que podemos implementar en el aula y a partir de esta clase, mis tareas ustedes las van a hacer en el modelo que ustedes quieran, ¿ok? Si yo, por ejemplo, les voy a dar de que me digan, bueno, me van a investigar a lo mejor los elementos de la didáctica, supongamos, ustedes lo van a hacer como ustedes lo quieran, de acuerdo a los modelos que yo les voy a subir, para que ustedes también los pongan en práctica y vean qué pueden hacer y qué no pueden hacer, para que esto también sea un poco más didáctico y para que vean todas las herramientas de las que nosotros podemos tener a la mano, ¿ok? Sí, maestra. Ok, Sí, chicas, maestra. entonces les subo ahorita el link de YouTube. Está súper chiquito el video nada más para la retroalimentación. Y en lo que ven ustedes el video, yo les subo las opciones que tienen para que ustedes puedan realizar sus tareas posteriores, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? No. Dime, Noemi. Ninguno, maestra, gracias. Espérame. Maestra, yo tengo una duda acerca de lo del rol del... ¿Docente? no, de cuál es el papel del lenguaje en el cognitivismo. Ajá. En mi artículo venía que lo de la recepción, espérame, Ajá. ¿cómo venía? Por a través de como de la experiencia y del como la recepción, entonces, ¿se puede incluir eso o no? ¿Cómo de la experiencia y la recepción? Venían como, ay, es que no guardé, como lo tengo aquí en la pantalla completa y estaba viéndolo aquí para acomodarlo, Ajá. pero igual si lo comparto y ya me dice si lo puedo agregar o no. Sí, sí, sin problema. Igual en la siguiente clase lo expongo para que sepan ellas de qué estamos hablando y el contexto, para que también no tomemos información que a lo mejor no puede ser o que a lo mejor puede ser de ayuda, ¿ok? Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Clau? No, maestra. No, todo ¿No? bien. Yara, ¿quién eres, Yara? ¿Estás por ahí, Yara? ¿No? Yara la 1, Yara las 2, Yara las 3. Bueno, está bien. Nos vemos en la siguiente clase. Ahorita les subo el link de YouTube para que tengan la retroalimentación. De tarea les voy a dejar nada más un tema súper chiquito para que tengan una semana súper tranqui. Se la subo de una vez por si la quieren hacer en el ratito que tienen de espacio. También no tengo ningún problema. También les recuerdo que la siguiente semana va a ser de evaluación. Entonces, por favor, los que me hacen falta con sus tareas, ponerse al corriente con las tareas. Y ya saben que los que tengan tareas no hacen examen. ¿Va? Maestra, hay una pregunta. Respecto a las tareas, si no contestan, ¿no hay ningún problema? Si no Tengo mis contestan, dudas. ¿qué? Así como Yo también tenía la misma tarea. duda. Es que no he Es que revisado de repente algunas me tareas. pasa, es que de repente me pasa que ya ve que las primeras tareas le dije que las había hecho con el celular
Entonces Ajá. no sé si realmente hice bien como el acomodo, No te lo del preocupes, justificado, ahorita, eso. sí, tú tranquila, ahorita me voy a poner a hacer las observaciones, pero no hay ningún problema. O sea, yo lo que voy a revisar ahorita realmente es el contenido de tu tarea, ya lo del formato APA y todo ese rollo, ya si tiene alguna duda se los vuelvo a explicar y eso no va a ser motivo para, como para bajarles evaluación, de eso no se me preocupen, ¿va? Ah, Maestra, ok, muy bien, Sí, gracias. díganme, ¿quién más tiene duda? yo, Cassandra, si tenemos Dime, todas las calificaciones, ¿no hacemos examen? no, no hacen examen y se les promedia con sus tareas, ¿va? Gracias. Así que las que por favor tengan oportunidad, yo voy a terminar de revisar tareas el día viernes a las 3 de la tarde. Se las puedo seguir evaluando, pero va a ser en clase y por favor si pueden entregármela un poco antes para yo nada más llegar con sus calificaciones y poder terminar temprano su clase para que tenga tiempo de ir a desayunar. Y yo no tengo ningún problema, ¿va? Pero sí, porfa, entrégamelas en tiempo para que no les vaya mal en su evaluación y para yo poder hacerles las sugerencias correctas y no andar a las carreras evaluando, porque a veces me las suben a las 12 de la noche. Entonces, yo tengo clases desde las 7 de la mañana, ¿va? Sí. Sí, Bueno, maestra. entonces, quedo atenta a cualquier duda. Dime, Vero. Solo son 3, ¿verdad? Las que llevan. Sí, y la que les voy a dejar hoy, Ok. que va a ser muy chiquitito. ¿Sabes? Y también les voy a subir los modelos por si ustedes ya quieren utilizar alguno de ellos para sus tareas, para que sea más didáctico, más colorido, como ustedes quieran. Yo no tengo ya ningún problema, ¿va? Ya nos vamos a olvidar en ese momento del APA para que empezamos a generar un poco de esquemas más, pues más viables, más didácticos y más bonitos visualmente, ¿va? Ok, chicas, que tengan un buen fin de semana. Ahorita les subo eso directamente a Classroom y cualquier duda estoy a la orden en el celular, ¿ok? Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Muchas María. gracias, maestra, maestra, igualmente. igualmente.